Y como les decía, lo que quiero compartir tiene que ver con la forma de conducirnos en la vida. Y como decía, quizás ya conocemos un poco de esto, pero entre el conocimiento y la práctica a veces hay un tramo que quiero hoy que ese tramo se acorte, ¿sí? Primero para mí, hacia lo que el Señor habló, y después en cada uno de nosotros que podamos revisarlo. Por eso, como decía recién, el conocimiento es importante, por supuesto que sí. Conocer, saber es valioso. Y hoy lo escuchamos también en la ofrenda, conocer, saber, tener entendimiento sobre algunas cosas, ¿no? Pero no se queda ahí, es insuficiente. Hoy vamos a ver por qué. Y una de las primeras cosas que nosotros conocemos, no sé si lo sabían, es a contar. Y de eso voy a hablar hoy, porque a eso me dedico, ¿sí? Contar es una de las primeras cosas que nosotros aprendemos. Si ustedes tienen hijos pequeños o conocen a alguno, saben que ellos a veces no saben hablar, pero sí saben que van a cumplir 1 año, ¿sí? Lo dicen con su dedito y después aprenden a decir 2, 3. Y aprenden a contar y a veces se saltean, como el mío, el más chiquitito, cuenta hasta 10, pero siempre se olvida del 7, porque están aprendiendo, lógicamente, ¿sí? Y ellos, en este aprender, nosotros estamos al lado de los papás enseñando. Y hay una necesidad que tenemos desde que nacemos y empezamos a tener conocimiento del mundo en contar, en cuantificar, en saber cantidades. Y se puede ver claramente cuando vamos con un niño de viaje, no sé si han tenido ese privilegio, que hasta llegar al destino ellos pueden preguntar muchas veces cuánto falta o no. Y ellos capaz que no saben de horas, de minutos, o sea, decirles 30 horas o 30 minutos quizás para ellos es lo mismo, pero ellos necesitan saber la cantidad. Y a veces es insistente, ¿no? Y nosotros, los padres, pacientes, bueno, tratamos de menguar eso y los acompañamos, les enseñamos. Ni hablar cuando se acerca alguna fecha, ¿sí? Si ellos saben que hay un cumpleaños, una actividad, bueno, pueden preguntar durante meses cuánto falta, porque necesitan saber, ¿no? Y como no entienden la complejidad de esto, se produce ansiedad, se produce expectativa, se produce miedo sobre lo que va a pasar. Y ahí es cuando nosotros, los padres, los abuelos, los maestros, en esos momentos iluminados de descargar estrategias de internet o de hablar con otros padres, armamos calendarios y les enseñamos. Y esto sí, como lo vemos nosotros con nuestros hijos, los que tenemos a los chiquititos, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Porque a veces nosotros tenemos esa actitud también. ¿Y cuánto falta? ¿Y cuándo viene lo que estoy esperando? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y a veces somos insistentes y no está mal. Pero en el camino tenemos que aprender. Así como nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos, Dios igual. Como Padre amoroso nos enseña a contar esos días. Y esta es la oración que hace Moisés en el Salmo 90. Él le dice a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque si queremos alcanzar madurez, si queremos avanzar, si queremos 1 año de establecimiento, necesitamos vivir nuestros días con sabiduría. Moisés lo sabía bien, ¿sí? En este salmo es una oración donde me encanta, después lo pueden leer completo, porque habla acerca de nuestra finitud y de la enorme visión de Dios, de la eternidad de Dios, y ese paralelo que hace entre nuestra vida y la necesidad de su misericordia es hermoso. Así que los animo que después lo puedan leer. Pero él habla acerca de contar nuestros días. Y esto significa tener presente que cada día de este año y de nuestra vida tenemos que caminarlo en su voluntad. Y eso fuimos desafiados en la palabra directriz de este año, a caminar en su diseño. Sí, estamos escuchando mucho esa palabrita, el diseño de Dios para nuestra vida. Pero para caminar en ese diseño necesitamos sabiduría. ¿Sí? La sabiduría tiene que ser a lo que nos aferremos en este año para poder tener 1 año de establecimiento. Porque es la sabiduría la que nos guía a la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces, y también lo dijo Ana en la ofrenda, en el tiempo de ofrenda, la voluntad de Dios no es evidente. Muchas veces tenemos certeza total de lo que tenemos que hacer. Sí, no, este camino, el otro. Pero hay veces que el Señor hace esperar su respuesta. O al menos me ha pasado a mí, no sé a ustedes. Pero muchas veces la voluntad de Dios no es evidente.
no la entiendo enseguida. Quiero una respuesta inmediata, ¿no? Entender de qué se trata lo que estoy viviendo, hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor a veces nos da la respuesta inmediata y a veces no. Nos hace entrar en un proceso en el que no nos queda otra que confiar en Él. O confiamos, como escuchamos hoy, en nosotros o en Él. Y lo más sabio que podemos hacer es confiar en Él, ¿no? Porque esa confianza, esa sabiduría que nos lleva a discernir su voluntad, es la que nos sostiene en medio de la incertidumbre. Y si hay un libro en el que podemos aprender muchísimo acerca de la sabiduría, es Proverbios. Ahí podemos encontrar, y también es un buen ejercicio leerlo, ¿sí? Tomarlo como una meta, leer los capítulos. Y en Proverbios hay un capítulo que es el 3, donde encontramos el gran secreto para caminar dentro de la voluntad de Dios. El Proverbio 3.1 nos dice que esta sección está dirigida a un hijo. ¿Sí? Un hijo, imagínense un padre cuando le enseña a un hijo. Nosotros cuando enseñamos esperamos que ellos aprendan, ¿no? Y esto es una lección que nosotros debemos aprender. En este proverbio Salomón exhorta a recordar las enseñanzas de Dios y a vivir una vida de obediencia. Y los versículos 5 y 6 del proverbio 3 nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón, que ya lo leímos hoy, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Para caminar en el diseño de Dios, en su voluntad, aún en medio de la incertidumbre, Dios nos llama a confiar. ¿Sí? Así empieza el proverbio 3.5. Confía. ¿Sí? Y esa confianza requiere humildad. Nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y este es un desafío, para mí lo es, ¿sí? Porque la confianza en Dios requiere abandonar la autosuficiencia. Requiere reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos su guía, ¿sí? Y cuando ahí el pasaje habla de apoyarnos en nuestra propia prudencia, el apoyarse, la palabra utilizada literalmente significa poner toda nuestra carga en. ¿Sí? Y nuestra propia prudencia sabemos que es nuestra comprensión, nuestro propio juicio, nuestra propia capacidad para analizar circunstancias, para tomar decisiones. Entonces, apoyarnos en nuestra propia prudencia, según la traducción original, quiere decir poner toda nuestra carga, poner todo ese peso sobre lo que nosotros pensamos. Pero si ponemos toda la carga en nuestra propia prudencia, estamos en problemas. Porque sabemos que estamos condicionados, ¿sí? Nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros conocimientos limitados, nuestros prejuicios, la manera en la que somos, nuestra personalidad, nuestra crianza, las circunstancias que hemos vivido, toda la información que tenemos, aún la madurez y aún nuestro propio pecado, ¿sí? Nos limitan en poder apoyar, a poder poner todo el peso de una decisión, de una situación, de una carga, de una acción sobre nosotros mismos. ¿Sí? La propia prudencia es insuficiente para comprender completamente los planes y propósitos de Dios. ¿Cómo podría yo, con una mente tan finita, tan pequeña en comparación del plan eterno de Dios, presumir que puedo poner toda la carga de algo sobre mí mismo? Y qué pesado que se hace, ¿no? Cuando intentamos tomar decisiones solos, cuando creemos en nosotros mismos solamente. Por eso que el pasaje de acá, de Proverbios, nos dice no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y hay en esta semana algo muy interesante que leí en el libro Instrumentos en las manos del Redentor, de un reconocido pastor, escritor, Paul Tripp, que él dice: cuando decimos que Dios diseñó a los seres humanos para ser intérpretes, porque lo que él dice es que somos intérpretes, es decir, vemos las cosas de acuerdo a como nosotros somos. Y una misma cosa, dos personas lo pueden ver distinto, a eso se refiere. Dice, estamos llegando a la esencia de por qué los seres humanos hacen lo que hacen. ¿Sí? Lo que él dice es que lo que somos es lo que hacemos, o sea, en lo que hacemos se ve quiénes somos. Un trabalengua, ¿sí? En nuestras acciones se demuestra de qué estamos hechos, dicen algunos. Y sigue la escritura, dice, nuestros pensamientos condicionan nuestras emociones.
nuestro sentido de identidad, nuestro punto de vista de los demás, nuestra agenda para la solución de nuestros problemas y nuestra disposición para recibir consejo de otros. Fíjense cuando somos nuestros propios intérpretes. Hasta nos cuesta recibir consejo de otros, recibir la instrucción, aún la corrección, ¿sí? Y me gustó eso que dice ahí, nuestra agenda para la solución de nuestros problemas. Porque cuando lo miramos con nuestros propios ojos, hay problemas que, bueno, las vamos pateando en la agenda, ¿no? Y sí, tengo que resolver esto, tengo que trabajar en esto, pero bueno, más adelante, siempre va a haber tiempo más adelante. Y en otros, que capaz que no es el tiempo, me apuro y los quiero resolver enseguida. Y eso trae el pensar y el apoyar cada situación en nuestra propia prudencia. Y el artículo decía que el problema es que con esa interpretación que nosotros damos, no pasamos por el filtro de la palabra, de la realidad del Evangelio. Y entonces lo que interpretamos de la situación no es suficiente. ¿Sí? Por eso es importante esta expresión del Proverbios, que dice no apoyarnos en otra versión en nuestro propio entendimiento. La idea es que nuestro entendimiento no debería ser en lo que encontremos descanso. Esto lo dice muy claro el pasaje. ¿Sí? No debería ser de lo que dependamos o lo que determina aquello que vamos a creer. En lugar de descansar en nosotros mismos, debemos descansar en el Señor. Y lo sabemos, y como decía al principio, lo conocemos, decimos que sí, lo cantamos incluso. Pero en medio de la situación lo tengo que vivir. ¿Sí? Hoy cantábamos el mar abrirás, y sí, lo creemos y lo cantamos. Ahora, si estamos en medio ahí, en la situación viendo el mar, hay que cantar también, ¿no? Porque saber que Él es nuestro descanso y reconocerlo y que Él realmente sea nuestro descanso en las situaciones, ¿sí? Necesita de nosotros humildad, necesita de nosotros confiar en Él. Por eso el pasaje dice lo que es clave, reconocerlo, dice el proverbio. Además de no apoyarnos en nuestra propia prudencia, dice que es necesario reconocerlo en nuestros caminos. Y esto no es como cuando reconocemos a alguien en la calle, y hasta a veces a mí me suele pasar, ni siquiera es quien yo pensaba, ¿no? No es ese reconocimiento en el camino, es un reconocimiento mucho más profundo. Es un conocimiento íntimo de quién es Dios, es saber quién es Él, es saber qué dice de mí. Es una plena confianza en su carácter, en sus promesas. Es una seguridad de que Él ve todo, aún en medio de la incertidumbre. Como decía antes, el libro de Proverbios nos habla sobre la sabiduría de Dios y la presenta como perfecta, como confiable, como superior a cualquier razonamiento humano que podamos tener. Y este pasaje nos invita a reconocer que los caminos de Dios trascienden nuestra lógica y son más elevados que nuestras ideas. Por eso, como decía el pasaje, necesitamos abandonar la autosuficiencia y a veces sí que es difícil, que nos cuesta, o por lo menos a mí, expresar lo que sentimos, contar lo que vivimos, aún con Dios, porque nuestra personalidad también, como decíamos, influye, ¿no? Y qué importante que es, al iniciar este año, pensar en todo eso que he planificado, he soñado, esas ideas que tengo para este año y poder entregárselas al Señor, no porque sean malas, al contrario, muchas veces justamente es el Señor el que nos dio, ¿sí? Ese proyecto, ese sueño, ese trabajo, pero necesitamos que Él sea el Señor de eso que Él mismo nos dio. Porque en este artículo decía una frase que la subrayé para leerla tal cual como estaba, porque dice, si yo soy el centro de mis interpretaciones, es porque estoy en el centro de mi vida, pero quien debe estar ahí es Cristo y nadie más. ¿Sí? Por eso debemos pensar en este año que lo declaramos como un año de establecimiento, si estamos dispuestos a rendir nuestros planes personales y seguir su voluntad. Si estamos dispuestos a dar el primer paso hacia donde Él nos dirige, aunque no conozcamos lo que viene después. Porque a veces podemos ver todo el camino y a veces el Señor solo pide dar unos pequeños pasos y Él va revelando, ¿sí? Y como decíamos, como decía al principio, Moisés le pedía al Señor contar los días. Y contar nuestros días tiene que ver con esto, con entender que
caminar en el diseño de Dios no quiere decir controlar el futuro, porque para eso somos buenos, nos gusta, ¿no? Le damos ideas a Dios, lo intentamos ayudar. Pero la paz no se encuentra ahí, cuando conozco todo lo que viene de Él y sé lo que va a pasar y puedo controlarlo. La paz viene cuando lo camino con fe. Y eso es lo que necesitamos en este año, caminar con fe, ¿sí? La sabiduría, además de guiarnos a la voluntad de Dios, genera esperanza en medio de las pruebas. Algo que también escuchamos hoy. Y aunque quisiera decir que el año 2025 será un año de victoria y que por supuesto lo creo así, sería falso, sería una mentira decir que no va a haber dificultades. Al contrario, si estamos hablando de establecimiento, la única forma en la que los cimientos se ven es con el movimiento. Sí, muy claro está en Mateo 7, en el relato cuando se comparan las casas, ¿no? Mismas casas que pueden parecer iguales, pero cuando llega la lluvia, cuando llega la tormenta, el viento, una permanece y otra no. Y la que permanece es la que está en un cimiento firme, en un fundamento firme sobre la roca. Y esto nos enseña que debemos estar preparados cuando esos tiempos vienen, ¿sí? Estamos muy bien y qué bueno que es así, anhelamos los tiempos buenos, por supuesto, pero el tiempo difícil viene, el tiempo de prueba, de decisión, y es ahí cuando debo actuar con sabiduría. Justamente este Salmo 90, donde Moisés le pide a Dios contar los días, él no lo estaba haciendo en el mejor de sus días. ¿Sí? Este Salmo, muchos estudiosos dicen que es durante el peregrinar de Israel en el desierto, es decir, es en medio de la crisis del pueblo, cuando, si alguno se acuerda del relato, si ellos van caminando y en un momento pierden de vista lo que buscan y prefieren volver. Dicen, era mejor donde estábamos que a donde teníamos que ir. Y en ese contexto es que Moisés escribe esto, en medio de la dificultad. El relato no lo dice completo qué es lo que él sentía, pero nos podemos imaginar, ¿no? Y este Salmo 90 muchos estudiosos lo llaman que es el lamento de Moisés. Y es un salmo hermoso, después léanlo, porque es un lamento de Moisés, pero a la vez es un poema sobre la grandeza de Dios. Y si hay alguien que puede hacer que un lamento se convierta en un poema, es solamente Dios. No hay otra manera de que nosotros podamos caminar la dificultad, que podamos caminar la prueba si no es con Él, ¿no? Y es ahí cuando necesitamos la sabiduría de Él. Porque cuando actuamos con nuestras propias ideas, sin ser guiados por Él, podemos errar, podemos tomar decisiones que no son las que el Señor espera, ¿sí? Pero además porque es en esos momentos donde tenemos la oportunidad. Y he escuchado un montón que se habla hoy en el mundo, las filosofías, ideas acerca de la crisis como una oportunidad. Pero realmente no sé si sin la compañía de Dios se puede ver la crisis como una oportunidad, ¿no? Porque solamente cuando caminamos con Él es esa esperanza la que nos fortalece, sabiendo que sus promesas se cumplen, que Él está a nuestro lado, que Él nos guía, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. En Romanos 15 podemos leer una oración de Pablo. En el versículo 13 él dice que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo pide que el Dios de la esperanza llene a los creyentes a los que le está hablando de gozo y de paz, pero no porque gozo y paz simplemente, sino que dice gozo y paz al creer. ¿Sí? Es decir, lo que él está diciendo es que a medida que ellos van creyendo, que su confianza en Dios aumenta, el gozo y la paz también lo hacen. Y esto también sucede con nosotros y puede suceder con nosotros hoy. A medida que creemos en Él, que ponemos en Él nuestra esperanza y no en nosotros mismos, ¿sí? Volviendo a lo que hablamos al principio. No en nosotros, no en la situación del país, no en el trabajo, no incluso en mi propia familia, porque cuando lo ponemos en esas cosas, como dijimos antes, el cimiento no es fuerte, pero cuando lo ponemos en Él, Él es la única fuente duradera de esperanza que tenemos para darle sentido a esos días que tenemos que ir contando, aún en medio de la incertidumbre y de la dificultad.
Por eso es bueno que nos preguntemos al empezar este año sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Y lo hemos estado escuchando en anteriores domingos y seguramente lo vamos a seguir hablando. Pero qué bueno es que al iniciar el año podamos pensar en esto, ¿no? Porque contar nuestros días es ser consciente que cada hábito, cada decisión, cada acción diaria, cada una de las cosas que hago, desde la más pequeña hasta la mayor, fortalece o debilita esos cimientos, ¿sí? Y necesito ser consciente de esto, porque en todo lo que hago diariamente me estoy preparando para cuando venga el momento bueno, pero también cuando venga el momento difícil. Entonces, nosotros debemos pensar en qué estamos construyendo nuestra vida, en quién estamos poniendo nuestra confianza, en dónde está depositada nuestra fe, ¿sí? Y reconocer que en cada cosa que hacemos, que no quiere decir que no nos vamos a equivocar, ¿sí? Porque sería un error pretender que tomemos todas las decisiones acertadas. Pero si tenemos la humildad necesaria, dice el proverbio que leímos al principio, que el Señor endereza el camino, ¿sí? Y esa es la actitud que nosotros debemos tener para que sea un año de establecimiento. Por eso es bueno pensar y meditar en las decisiones que tomamos. Pedir consejo, orar, por supuesto, leer la palabra. Y no darles valor a aquello que no lo tiene, y sí a aquello que es eterno, que permanece, aquello que le da firmeza a nuestra vida. Sí, entonces, al principio que yo me puse puntos, el primero dije que la sabiduría nos guía a la voluntad de Dios. La sabiduría genera esperanza en medio de las pruebas. Y el tercer punto es que la sabiduría de Dios, y esto es lo que me parece fabuloso, es un regalo que debemos pedir. Me parece maravilloso esto, que Dios nos pide actuar con sabiduría y a la vez nos está diciendo, bueno, pedime que yo te la doy. O sea, podemos ver lo generoso que Él es. En Santiago 1:5, donde Santiago instruyendo a los creyentes a enfrentar las pruebas, a hacerlo con fe, con sabiduría, Él les dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Y esto es así para nosotros hoy. Dice, Dios da a todos en abundancia la sabiduría. Y sabemos que Dios cuando da en abundancia es abundante, ¿sí? ¿Nos vamos a perder nosotros ese gran regalo del Señor de poder caminar con sabiduría? Sí, y me parece hermoso cómo termina el versículo 5, que dice que es sin hacer reproches. A veces los reproches nos los hacemos nosotros, ¿no? No, que me equivoqué, que estoy haciendo todo mal, que no sé para dónde ir, que ya oré y no salió como esperaba, que me equivoqué una vez y otra vez, me topé con la misma piedra. ¿Sí? A veces los reproches vienen de nosotros mismos, pero no vienen de Dios. Y como dije antes, la sabiduría humana es limitada. El mundo ofrece conocimiento, una sabiduría que depende de la lógica, de las emociones, pero esa falta de sabiduría nos lleva a tomar a veces decisiones impulsivas, alejadas de la voluntad de Dios. Pero Dios está dispuesto hoy a darnos sabiduría, si la pedimos con fe. Nuestro mundo, sabemos, necesita gente sabia, gente que con sus acciones pueda glorificar a Cristo en medio de una sociedad carente total de prudencia, de discernimiento. Y somos nosotros, la iglesia, los que debemos vivir con sabiduría, para ser influyentes, para ser de bendición, empezando por nuestra propia vida, por nuestra familia, por nuestro contexto, nuestro trabajo, ¿sí? La promesa es clara. Dios da sabiduría generosamente y sin reproche a todos los que la pidan con fe. Eso resalta el carácter generoso, muy generoso y accesible de Dios. Y Él es el más interesado en darnos sabiduría, en guiarnos. Por eso es importante que nosotros pidamos a Él su dirección. Pero pedir su dirección implica responsabilidad. Sí, el domingo pasado creo que fue que sí, los adolescentes y jóvenes contaban de su campamento y ellos hablaban, bueno, el Señor me reveló mi propósito, parte de lo que tengo que hacer. Y qué bueno
Qué bueno que siendo adolescente, joven, lo puedas saber. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso que el Señor te mostró? ¿No? Porque el hecho de que Él nos enseñe implica de nosotros que aprendamos. ¿Sí? Contar nuestros días significa justamente eso, que Dios nos enseñe, pero eso implica sumisión, implica obediencia, implica responsabilidad. Moisés le pidió a Dios sabiduría, específicamente él le pidió contar los días. ¿Y eso qué significa para nosotros hoy? Significa reconocer nuestra fragilidad, nuestra dependencia de Dios y nuestro pecado. Y si vos todavía no conocés de este Dios del que estamos hablando, quiero decirte que la mejor opción con la que podés comenzar el año es entendiendo esto, conociendo esto, diciendo, sí, soy frágil, necesito a Dios para caminar este año. Porque como humanos somos frágiles, somos temporales. Eso es lo que dice Moisés en el Salmo. Pero hay una promesa de vida eterna de cada uno de los que hemos creído en el Señor. Jesús dice, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y si vos no conocías de esa promesa, hoy puedes entregar tu vida a Jesús. ¿Sí? Contar nuestros días significa reconocer que cada respiración es un regalo y que somos administradores de la vida ante el Creador. Estar hoy acá es un regalo. El tener una familia, el tener amigos, el poder vivir la vida y disfrutarla es un regalo. Pero tenemos que ser buenos administradores. Si el Señor nos dio, es porque sabe que podemos hacer algo grandioso con nuestra vida. Contar nuestros días significa saber que daremos cuenta de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a dar cuenta si no llevamos cuenta justamente de lo que hacemos? Y esa cuenta viene cuando tenemos temor al Señor. El Proverbios 9:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese temor sano de saber que daremos cuenta de que Él sabe lo que vivimos. Contar nuestros días significa arrepentimiento, humildad, significa obediencia al Señor, significa dejar que Él enderece las veredas. Contar nuestros días significa concentrarnos en lo que importa y lo que tiene valor eterno. Y ahí sí que necesitamos aprender a contar nuestros días para no desperdiciarlo al preocuparnos demasiado en cosas pasajeras. A veces ponemos nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros recursos en cosas que el Señor no nos dijo que hagamos. Y este es tiempo de enderezar esa vereda. Contar nuestros días significa buscar la sabiduría de Dios para andar en su diseño, para afirmar nuestros cimientos, para establecernos donde y como el Señor nos diga. Quizás hoy no lo sabemos, pero si le pedimos, Él nos va a ir revelando. Hoy Dios nos invita a pedir su sabiduría, a confiar en sus planes para nuestras vidas y a tener descanso, a vivir con una esperanza que no se apaga, aún, como decía antes, en los momentos difíciles de incertidumbre, de decisión. Por eso, y uniéndome al llamado que el pastor hizo al principio, vuelvo a reflexionar sobre eso que habló. Sí, porque quizás muchos de nosotros tenemos motivos específicos en los que hoy necesitamos la dirección de Dios. Recuerdo hace unos cultos atrás que alguien se acercó a mí y me dijo, necesito saber qué hacer con mi trabajo. Porque un día entendí que Dios me dijo que parara para ocuparme de otras cosas. Pero hoy quizás es el tiempo de retomar. Y nos hacemos esas preguntas. ¿Es el tiempo para esa carrera universitaria, para ese cambio laboral, para esa decisión familiar, para esa compra, para esa venta? ¿Es el tiempo? ¿Es lo que el Señor quiere? Y muchas veces en el buscar la guía de Dios nos perdemos en nuestras propias emociones, intentamos ayudar a Dios y ahí es cuando nos metemos y a veces sale bien y a veces no. Y necesitamos que Él vuelva a enderezar esa vereda, ¿sí? Por eso quisiera que todos podamos reflexionar por esto y vamos a orar también de manera general. Pero a mí me gustaría que no perder la posibilidad de que si hay alguien que en este tiempo sabe que tiene que tomar una decisión, ¿sí? Como las que mencioné, cualquier otra. Si hay alguien que le quiere entregar a Dios eso para sentir descanso, o aún si tiene paz, pero quiere hoy en esta noche decirle al Señor,
quiero tu guía en esto. ¿Sí? Que se pueda poner de pie, así podemos orar. Vamos a orar también de manera general, porque quizás hoy nadie está tomando alguna decisión, no lo sé. Pero aunque hubiese una persona, ¿sí?, por la que hoy podamos orar y que después de este culto se aferre a esta promesa de paz, lo podemos hacer, ¿sí? Es hoy el día para pensar en el camino que estamos transitando. Pensar si necesitamos que Dios enderezca la vereda, como decía el pasaje. Es el tiempo de decidir aquello que ya fue diseñado por Dios para nuestra vida. Es el tiempo de cimentarnos en lo firme. Sí, es el tiempo, como decía el pasaje, de buscar la sabiduría, porque está a nuestra disposición. Entonces, si vos tenés algún motivo concreto por el que te gustaría que oremos, o si hoy no tenés que tomar ninguna decisión, pero le querés decir al Señor, yo quiero caminar este año con sabiduría, te invito a que te pongas de pie para poder orar y cerrar nuestra reflexión de hoy. Y vamos a hacer una declaración que si vos la querés tomar para vos, te podés poner de pie, podés levantar tu mano, de la manera que vos te sientas libre de hacerlo. Pero vamos a decir que la sabiduría divina nos permitirá convertir el 2025 en un año de establecimiento. No se trata solo de construir, sino de hacerlo con discernimiento, entendiendo que lo que permanece es aquello edificado según los principios de Dios. La sabiduría nos capacitará para reconocer los fundamentos sólidos, escoger los materiales adecuados y seguir un diseño que refleje la voluntad del Padre. Decimos juntos que al aplicar esta sabiduría, nuestros hogares y nuestros proyectos en el Señor serán resistentes a cualquier adversidad y Él traerá transformación y consolidación duradera. Que Dios nos llene de sabiduría, nos guíe en su voluntad y nos inunde de esperanza por el poder de su Espíritu Santo que actúa en nosotros y que podamos contar nuestros días con sabiduría.